si tú estás fomentando el capital simbólico contra el capital económico, si creas conflicto a los de las becas, a los de los no sé qué, a los de los museos, pues como 3 o 4 años se hizo un símbolo identitario, es una contralucha, ¿no? Y aquí vivían los artistas, ¿no? Y salió en Francia, que por eso me parece muy interesante, un vídeo que lleva las consecuencias, y en el año 94 me dice insumisa artículo 20 de la Constitución española que tenemos derecho a la creación artística. Se puede declarar insumisión en concreto obra de arte, de manera que si yo puedo demostrar que es obra de arte, ¿qué me pueden hacer? Si el Estado tiene que elegir entre un derecho fundamental del ciudadano y un deber, y le interesa que el deber seguir a faltar por lo que más siempre es importante el Museo del Estado, todo el mundo de los artes, bueno, Lembrero, bueno, Antonio Ramírez, historia, ¿no? Lo que nos estaba diciendo aquí la facultad era que, bueno, con el postmodernismo y tal, no había posibilidades de transgresión, no se podía cambiar nada, todo se estaba permitido, puedes hacer lo que te daba la gana, y bueno, pues vamos a probar con esto, a ver si me lo permiten, ¿no? Legalmente no te lo permitía. Es todo tan macro, el sistema está tan, no sé, desbordado, ¿no? Que claro. De algún modo, como que lo que hemos construido nos sirve, de algún modo, ¿no? O no nos permite operar. Y vino la policía. Y le dijo, ¿qué haces? Fotos. No se pueden hacer fotos, y es de... Pero exploras una brecha, ¿no? María, la letra pequeña, estoy dañando el árbol, pero si lo estoy poniendo como una cuerdecita, ¿no? O sea, es imposible. Bueno, sí, pero esto puede configurar el árbol. Bueno, se saca. No para seguir su rollo, sino para actualizarlo. O sea, el rollo era muy grande y se va a usar para generar... Pero ¿alguien se ha preocupado de ir a hacerlo o...? Bueno, yo con ¿Quién lo ha otra hecho? chica. ¿Eh? Yo con otra chica. Y eran los mejores, pero quina merda de dibujos. Se han pasado 3 o 4 años. Yo estaba. Sobre todo en la forma de pintar, ¿eh? Las elecciones, otra vez eso, vamos a participar en las elecciones siguientes. Vamos a la casa del alumno. Vamos a la cocina. Vamos. Mira, es el Elecciones que votamos el 4 de septiembre, cambiamos de partido al poder y ellos quitaron la subida de tasas. Así que sí que se puede. Y yo hablo de manifestaciones seguidas, continuas, acciones, hicieron de todo. Y también pues eso, mucha gente, ¿sabes? Hablamos de 300.000 personas y ahí manifestándose horas y horas y horas. Y hay que pensar en carteles, cosas grandes. Así que es eso. Tú mucho acuerdo, yo no tengo... Joder. De los Andes, ¿con qué clase? Ahora venga la chica. Ya. ¿Qué tal?
La parte de arriba negro. A ver, ¿y cómo lo vamos a pegar así? La concurrencia de la asamblea y este es el colectivo de música. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, slows down, we'll go. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right at 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, well, it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll cool off and start rocking around the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Se paraliza, esto mola un montón porque la Junta de Centro es la... Por encima de la Junta de Centro solo está el director de la escuela, que de normal tiene potestad para hacer lo que saca las narices, que nunca lo hace sin la Junta de Centro. Y por encima de eso está el claustro y el rector. El rector puede hacer lo que quiera en la universidad, se supone, según los estatutos, pero no lo hace porque está el claustro y no va a desobedecer el claustro. Entonces, a nivel de centro, la Junta de escuela se toman todas las decisiones. Se convoca sin elaboración de curso. Bueno, que os lo pasen muy bien. Chao. No estás tú muy apañado. Qué cabrón, qué lío. Cabrón, Dios. Algunos, ¿no? En lo de las... Yo es que era muchas rabiosos. Estoy cansado por ir a gimnasio, vas a los clases y... Hola. Aneu a netejar després tot això dels cartells? No, no, no. No teniu cap ordre? No. Perfecte. Moltes gràcies. Al revés, lo que veo es muy bien, ¿eh? Claro, n'hi ha que moure's un poquet. Y así como vosotros estáis haciendo, todo el mundo nos teníamos que tirar, salir a la calle. Ya. Muchos, pero teníamos que estar con los que no tienen. Hablábamos mucho, Sí, sí. pero nada de nada. Esto tiene que, vamos, yo pienso Tenemos que ir para adelante. Exactamente. Gràcies, De nada. Adeu, adeu. Estaban todos. Me dice esto. Para pagar. O si están equivocados. Y desde entonces he intentado leer todo lo que has escrito. No conozco ninguno, de hecho, que enseñen danza con el mismo rigor y sofisticación con el que se enseñan matemáticas. ¿Por qué hay esta jerarquía? Tanto gasto de... Venga, pasemos. Espera, que se me ha puesto rebelde el pedal. Tienes que sacar mucho mejor a una persona. Universitari pot ser qualsevol, joves, iaios... Està obert.
les tasses als universitaris, ha carregat de més hores al professorat, retrasar l'educació quasi 30 anys en la història, diria més. La vaga està convocada pel sindicat d'estudiants i nosaltres, com a assemblea del campus de Vera, a la Facultat de Belles Arts, ens hem unit a les assemblees d'altres universitats per a decidir que aquest dia recolzàvem esta convocatoria. Y nosotros no nos vamos a ir hasta que lo digamos. A la rabia porque un chaval se ha levantado operante y le ha dicho a este, vete de aquí, no sé cuánto. Y yo he apagado la luz, que ya estuve hecho. ¿Sabes? Ya salió el tío pidiéndome el nombre. Dame tu nombre. Sí, hombre. Ahora me identificaré. Dice, ¿para qué? Dice, por toda denuncia. Bien, Maca, pues tú sales más del político.